En esta clase vamos a ver lo que son las transformaciones en funciones o transformaciones en gráficas de funciones. Básicamente existen tres tipos de transformaciones. Primero, las transformaciones rígidas, también conocidas como traslaciones, que consisten en realizar una traslación o desplazamiento de la gráfica de una función, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. También tenemos, en segundo lugar, transformaciones conocidas como reflexiones. Es decir, mediante un cambio de signo, la gráfica de una función se va a reflejar en sentido contrario a como está dada inicialmente. Y el tercer tipo de transformación serían las transformaciones no rígidas, que consisten en modificar la forma de la gráfica de una función, ya sea haciéndola más estrecha o haciéndola más amplia mediante la multiplicación por algún factor numérico. Vamos a comenzar con las transformaciones rígidas, también conocidas como traslaciones. Para esto vamos a suponer que tenemos una función f de x, también llamada y, o sea, y es igual a la función que depende de x, y que además tenemos una constante positiva llamada c, o un número c, tomado como valor positivo. Entonces vamos a tener los siguientes casos. Para hacer una traslación o un desplazamiento vertical hacia arriba de c unidades, por ejemplo, si c vale 3, entonces 3 unidades hacia arriba, lo que tenemos que hacer es tomar la función y sumarle la cantidad c. Por ejemplo, si tenemos una función dada por y igual a x cuadrada, su gráfica, como lo vamos a ver ahorita, será una parábola. Pero si tenemos y igual a x cuadrada más 2, lo que estamos haciendo es que nos quedará la misma parábola, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. De la misma manera, para hacer un desplazamiento verticalmente hacia abajo, c unidades, entonces hacemos algo muy parecido, nada más que ahora, en lugar de sumar, vamos a restar la cantidad c. Entonces, en el mismo ejemplo, si tenemos la parábola dada por y igual a x cuadrada, lo que vamos a hacer para desplazar 2 unidades hacia abajo es mantener la misma forma de la función y le restamos un 2. Si restamos un 5, entonces significa que se desplaza 5 unidades hacia abajo. Si de otra forma queremos que la gráfica de la función se desplace hacia la izquierda, o sea que se desplace horizontalmente hacia la izquierda, un número c de unidades, por ejemplo, si queremos que se desplace 3 unidades hacia la izquierda, lo que tendremos que hacer es evaluar la función en x más c, es decir, x más el número de unidades que queremos desplazar. Para el mismo ejemplo, si tenemos que y es igual a x cuadrada, tenemos una parábola con vértice en el origen, pero entonces si queremos desplazar, digamos, 4 unidades hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es cambiar la variable x por x más 4. Aquí es importante ver que si vamos hacia la izquierda, entonces lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces x más 4 elevado al cuadrado, faltaba eso. Y se puede dejar de esa forma o también se puede desarrollar el binomio al cuadrado. Es decir, si tenemos la función x cuadrada más 8x más 16, esta función tendrá una gráfica idéntica a la del x cuadrada, pero desplazada 4 unidades hacia la izquierda con respecto al origen. Y por último, en relación a las transformaciones rígidas o a las traslaciones, si queremos desplazar horizontalmente hacia la derecha un número c de unidades, entonces lo que tenemos que hacer es tomar la función
y evaluarla en x menos c. Así, por ejemplo, otra vez, si tenemos la parábola x cuadrada y queremos desplazar hacia la derecha 3 unidades, entonces nos quedará una función dada por y igual a x menos 3. Entonces aquí también es importante notar que si queremos desplazar hacia la derecha es necesario restar. Hacia la izquierda ya dijimos que es necesario sumar. Entonces esto está afectado por un cuadrado y de la misma forma se podría dejar así o bien se podría desarrollar el binomio al cuadrado. Nos quedaría x cuadrada menos 6x más 9. Si hacemos la gráfica de esa función, nos vamos a dar cuenta que es una parábola idéntica a la de x cuadrada, pero desplazada 3 unidades hacia la derecha. Voy a mostrar a continuación con el ejemplo de la parábola qué es lo que ocurre con las traslaciones. Entonces estoy utilizando esta graficadora, doy y igual a x cuadrada y ahí tenemos la parábola con vértice en el origen. Ahora voy a poner la misma parábola y igual a x cuadrada, pero voy a sumar un 3. Eso quiere decir que la gráfica va a ser la misma, pero desplazada 3 unidades hacia arriba. Entonces ahí vemos que el vértice está 3 unidades hacia arriba con respecto a la parábola que está en azul, que tiene su vértice en el origen. Ahora voy a tomar la misma parábola, y igual a x cuadrada, y resto un 1. Con esto lo que estoy haciendo es desplazar la parábola una unidad hacia abajo. Las parábolas no son en sí paralelas, es decir, en todos los puntos no queda una paralela con respecto a otra. Una parábola va cambiando continuamente de dirección. Ahora voy a hacer un desplazamiento hacia la derecha. Para esto tomo la misma base, x al cuadrado, pero en lugar de tener x, tengo x menos 3, elevo al cuadrado y tengo la misma parábola desplazada 3 unidades hacia la derecha. Y ahora voy a desplazar 2 unidades hacia la izquierda, por lo tanto quedaría ahora de base x más 2 y veo ahí que el desplazamiento de la parábola es de 2 unidades hacia la izquierda. Es importante notar que también podemos tener combinación de desplazamientos, es decir, la gráfica de una función dada se puede desplazar a su vez hacia la derecha y hacia arriba, o hacia la derecha y hacia abajo, o bien izquierda arriba, izquierda abajo. Entonces, ¿cómo logramos esto? Por ejemplo, nuevamente con la parábola, si tenemos x cuadrada, esa parábola estará en el origen. Supongamos que la queremos desplazar 3 unidades hacia la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar x, como queremos ir hacia la izquierda, entonces lo que tenemos que hacer es sumar y 3 unidades, por lo tanto un 3, elevamos al cuadrado. Esta sería la parábola desplazada 3 unidades hacia la izquierda. Y si esa parábola la queremos a su vez desplazar 5 unidades hacia arriba, entonces lo que tenemos que hacer es sumar un 5 y tenemos esa función y. Si hacemos la gráfica nos vamos a dar cuenta que es la misma que la parábola x cuadrada, pero con esa traslación de 3 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Incluso podríamos hacer algo de álgebra para ver a qué equivale esta expresión. Desarrollamos el binomio, nos quedaría x cuadrada más 6x más 9, y el 5 que está afuera se va a simplificar con el 9 de tal forma que nos queda x cuadrada más 6x más 14, y esto equivale a la misma expresión que tenemos como x más 3 todo al cuadrado más 5. El segundo tipo de transformaciones, como ya lo mencioné, son las reflexiones.
Entonces para esto vamos a suponer que tenemos una función f de x, también representada por y la gráfica correspondiente a esta. Por lo tanto, si queremos hacer una reflexión, ¿qué es una reflexión? Sería como girar la gráfica de la función en sentido contrario. Si vamos a hacer una reflexión con respecto al eje X, es decir, si tenemos, por ejemplo, una gráfica orientada hacia arriba, entonces para hacer esa reflexión, lo único que tenemos que hacer es cambiar de signo todos los términos de la función. Otra forma de verlo es obtener el negativo de la función, y lo que estaría ocurriendo es que con respecto al eje horizontal se va a ver reflejada hacia abajo. Nuevamente con el tema de la parábola, si tenemos un x cuadrada, la parábola está orientada hacia arriba, pero si hacemos la gráfica de menos x cuadrada, entonces vamos a ver que es la misma parábola, pero orientada hacia la parte negativa del eje y, o sea, orientada con respecto al eje x hacia abajo. Y el otro tipo de reflexión es con respecto al eje y. Entonces, supongamos que tenemos la gráfica de una función dada de esta manera. Si queremos hacer una reflexión con respecto al eje y, lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en el negativo de la variable independiente. Cuando hacemos eso, lo que ocurrirá es que la gráfica de la función se verá reflejada hacia el otro lado, pero con respecto al eje y. Vamos a verlo gráficamente con una función de ejemplo. Aquí tenemos la función y o f de x igual a x cúbica menos x más 2. Si hacemos esa gráfica, nos quedará lo que se muestra en la figura. Ahora, si queremos hacer la reflexión con respecto al eje X, es decir, que la gráfica se oriente ahora hacia abajo, lo que tenemos que hacer es cambiar de signo toda la función, obtener la función multiplicada por menos 1. Esto nos quedará, si la función es x cúbica menos x más 2, entonces nos quedará menos x cúbica más menos x más 2. Con la multiplicación de signos llegaremos a que es menos x cúbica, menos por menos dará más x y menos por más dará menos 2. Por lo tanto, la gráfica de esa función tendrá que ser la misma, pero reflejada hacia abajo. Entonces tenemos aquí la gráfica correspondiente. Vemos que la gráfica ahora se orienta con respecto al eje X hacia abajo. Y aquí están ambas en un mismo plano. Entonces tenemos la función original, que es la que está en amarillo, y la otra que está en violeta sería la función reflejada. Observamos cómo claramente el eje X es un eje de simetría. Vamos a hacer lo mismo, pero para reflejar con respecto al eje Y. Entonces, para reflejar con respecto al eje Y, lo que tenemos que hacer es la función que nos están dando, vamos a evaluarla en menos x. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cambiar cada x en la función Y por un menos x. Por lo tanto, dado que la función es x cúbica menos x más 2, será menos x cúbica menos x más 2. O sea, lo que estamos haciendo es sustituir aquí un menos x, acá otro menos x. Hay que ver que este menos viene de la función original y el término independiente no se afecta, no depende de x. Entonces, cuando elevamos menos x al cubo, queda menos x cúbica, luego menos por menos dará más x y más 2. Entonces, al hacer esta gráfica, vamos a observar que la función se refleja con respecto al eje Y.
Entonces aquí en rojo está la gráfica correspondiente a la función reflejada. Y aquí aparecen en rojo y en azul tanto la función reflejada, que es la que está en rojo, como la función original, que es la que está en azul. Vemos como claramente el eje Y es un eje de simetría. Por último, tenemos las transformaciones no rígidas, que consisten en estirar o comprimir verticalmente u horizontalmente la gráfica de una función. Para esto, pues vamos a suponer que tenemos la misma función y, que es lo mismo que f de x, y que además tenemos una cantidad c que es positiva, o sea, tenemos c unidades. Por lo tanto, para hacer un estiramiento vertical, lo que tenemos que hacer es, considerando que c es mayor que la unidad, o sea, por ejemplo, puede ser en términos de enteros un 2, un 3, un 4, entonces eso significa que vamos a estirar verticalmente la gráfica en un factor de c. Horizontalmente, lo que tenemos que hacer es la función multiplicarla por el valor de c. Por ejemplo, si tenemos la parábola x cuadrada, y igual a x cuadrada, entonces si multiplicamos por un 3, que tengamos 3x cuadrada, prácticamente lo que tendremos es la misma parábola, pero estirada verticalmente 3 unidades. Si en su lugar lo que queremos hacer es comprimir verticalmente en un factor de 1 sobre c, aquí hay que ver que c es un número comprendido entre 0 y 1, es decir, debe de ser un número positivo, pero no mayor a la unidad. Entonces hay que hacer lo mismo, multiplicar c por la función. Es como si tuviéramos, por ejemplo, la parábola x cuadrada, y entonces ahora multiplicaríamos por un factor de un medio o de un tercio o un quinto. Por ejemplo, si multiplicamos por un factor de un medio, lo que estaríamos haciendo es comprimir verticalmente la gráfica de la función x cuadrada en 2 unidades. Para los estiramientos horizontales o compresiones horizontales, lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo anterior. Por ejemplo, para un estiramiento horizontal, lo que vamos a hacer es multiplicar la variable en cada uno de los términos por la cantidad c. Otra forma de verlo es evaluar la función en c por x. Y esto lo que nos dará será un estiramiento horizontal en un factor de 1 sobre c, donde c debe de ser un número comprendido entre 0 y 1, es decir, un número positivo no mayor a la unidad. Y finalmente, para hacer una compresión horizontal, o sea, para comprimir horizontalmente la gráfica de una función en un factor de c, donde c obviamente es mayor que 1, entonces podría ser un 2, un 3, etcétera, en términos de enteros. Lo que vamos a hacer es evaluar la función en c por x. Vamos a ver con la graficadora este estiramiento y comprensión vertical. Entonces, si tenemos la parábola x cuadrada, ya sabemos que está con su vértice en el origen. Ahora lo que vamos a hacer es poner 3x cuadrada. Al poner 3x cuadrada nos queda la gráfica de la misma parábola, pero estirada verticalmente. Y si multiplicamos el x cuadrada por un factor de un tercio, lo que nos queda es una compresión vertical, o sea, como si se aplastara la parábola en un factor de 3. Esto significa entonces que al multiplicar por 3 la parábola se está jalando hacia arriba, se está estirando hacia arriba o verticalmente, mientras que si multiplicamos por un factor de un tercio, la parábola se estaría comprimiendo hacia abajo, es como si se estuviera haciendo más ancha. Finalmente vemos el estiramiento horizontal y la comprensión o compresión horizontal.
Partimos otra vez de la misma parábola, x cuadrada, y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de x, vamos a poner 1/3 de x y todo al cuadrado. Estamos evaluando la función en 1/3 de x. Entonces observamos que la parábola se estira horizontalmente. Pero si en lugar de poner 1/3 de x todo al cuadrado ponemos 3x todo al cuadrado, lo que vemos ahora es una parábola que se está comprimiendo horizontalmente. Por lo tanto, la parábola original, que es y igual a x cuadrada, la tenemos marcada de esta forma. Mientras que si cambiamos la base x por 1/3 de x, lo que va a suceder es que se estira horizontalmente la parábola. Mientras que si cambiamos la base del x cuadrada por un 3x, lo que va a pasar es que se comprime horizontalmente la parábola.